Bueno, sí, bueno, ahí está, sí se escucha, ¿verdad? Ok, muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por todos los beneficios que Dios nos ha concedido. Y precisamente cuando cantábamos en esta mañana, quiero conocer a Jesús, dice la Escritura, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, y ese verbo habitó entre nosotros. Y realmente el carácter de Cristo, el indescriptible o el inalcanzable carácter de Cristo, o el perfecto o el admirable carácter de Cristo es precisamente lo que nos mueve a nosotros, o mejor dicho, la persona de Cristo, y lo que nos deslumbra y lo que nos mueve a adorarle, a buscarle, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y también es un privilegio el haber conocido a Jesús, como bien muchos de los hermanos lo pueden expresar. Pero también yo quisiera anexar un poquito una parte que lo que también debemos de estar conscientes. Y la Biblia dice que nosotros somos llamados a una vida nueva. Y una vida nueva no es precisamente una vida cómoda. Una vida nueva es una vida distinta, una vida diferente. Y en la misma carta de Efesios y en la carta que, ahorita vamos a empezar a introducir en la carta de Pablo, nos habla cada uno de nosotros de que no nos conformemos a la vieja vida antigua, al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Incluso la palabra de Dios, Jesús, cuando le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y la idea que está dando es que cuando nos dicen que algo es estrecho y cuando alguien nos dice que es angosto, y también la palabra esforzaos viene bastantes veces en la palabra de Dios, de tal manera que esta caminata, también la Escritura misma la compara como un soldado. Y ese soldado está reflejando esa parte de la disciplina, y dice, ninguno que se integra al servicio de la vida militar, dice, se distrae con los negocios de la vida. Y también la vida cristiana es comparada con el labrador. Dice, el labrador, para participar de los frutos, también tiene que trabajar primero. Y entonces no pensemos que esa vida es una vida automática, que en el momento que creo en Cristo, mis problemas, mis dificultades y todas las cosas han de ser disipadas solamente porque, así tenemos la idea. Sin embargo, la vida cristiana también nos habla de un esfuerzo, nos habla de una entrega, de una pasión, de un compromiso, de una realidad. Y también nos habla, como el mismo apóstol Pablo lo decía, y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. También, como la misma Biblia lo habla en Primera de Pedro, dice que somos llamados también a sufrir por causa del Evangelio y por causa del reino. Entonces, lo que yo quiero decirle, que la vida nueva no es una vida, no precisamente es una vida cómoda, y lo podemos comparar así como cuando uno compra unos zapatos nuevos, ¿sí? Y a veces no precisamente en algunas personas se tarda uno en acomodar. Y si este ejemplo no le queda muy claro, pues lo vamos a comparar un poquito cuando una persona quiere ingresar en el colegio militar o ingresa a lo que comúnmente dicen la vida castrense. Uno está acostumbrado a una indisciplina, uno está acostumbrado tal vez a levantarse a las 6, 7, 8 de la mañana, no tiene una disciplina, pero ingresando en el ejército es una vida nueva, lo estamos comparando.
no precisamente quiere decir una vida cómoda. Y entonces empieza uno a tomar una vida que en el momento para la carne no le va a ser aceptable, no le va a ser, no, el cuerpo va a empezar a protestar, las concupiscencias de la carne que están siendo sometidas va a decir, no, creo que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque no se está acomodando a lo que yo quiero. Yo quiero una libertad, yo quiero un libertinaje, yo no quiero rendir cuentas, yo no quiero hacer, sino más bien lo que mis sentimientos dicen que tengo que hacer. Por eso entonces algunas veces cuando nos dicen, es que tienes que pedir perdón, es que no lo siento, no se me da, es que no lo siento. Imagínese usted que el militar en la mañana tocan la trompeta a las 5 de la mañana de alerta y entonces él se queda dormido y llega el sargento, etcétera, y le dice, no creo que le pregunte, ¿no? Supongo que le ha de llegar con otras alternativas y usted le diga, es que no sentía levantarme temprano. Es que como que en mí no había esa, como que esa de decir, bueno, dejo mis cobijas con tal de levantarme. Y es entendible. Entonces, que el viejo hombre se tiene que someter a la vida cristiana y que estaba viciado conforme a los deseos que nosotros antes teníamos. Si bien dice la Escritura que el hombre está perdido, está deteriorado, está denigrado totalmente en todos los ámbitos. No quiero decir que no por eso no haga alguna obra buena, pero alguien decía, y si alguna vez hicimos alguna obra buena, la razón por la cual la hicimos fue de honrar a Dios o de honrar a nosotros. Bueno, pero eso es otra cosa también. Entonces, de tal manera que nosotros somos llamados a vivir de esa forma y no a estar esperanzados en que en un momento dado tengamos como que decir, ahora sí que sí se me dé, sino más bien en toda la manera antigua, de la forma que yo vivía, de desorden, de impaciencia, de ira, de molestia, de negligente, de cuantas cosas nosotros podemos enumerar, ahora estemos sometiéndonos intencionalmente a la verdad del Evangelio, de tal manera que nosotros vivamos esa vida nueva que Dios quiere. Y entonces, nosotros también en esta vida estemos conscientes que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, a la voluntad de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros respondamos de esa manera, para vivir como es digno del Evangelio. Para vivir como es digno del Evangelio. Y entonces, si bien necesitamos esforzarnos, si bien debemos de ser intencionales en proseguir en la vida cristiana y no ser pasivos, y no ser dejados, y entonces nosotros caminemos de esa manera. Ahora, eso lo podemos hacer solamente a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Y entonces, también yo quisiera decirles que es esa parte de que también por el camino que Dios nos va a empezar a traer, no es el camino que nosotros pensamos. Bien lo dice la palabra de Dios: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y en algún momento nosotros pudiéramos pensar, es que el camino que Dios quiere es este. Sin embargo, de acuerdo a la voluntad de Dios y a su soberanía, Dios nos lleva por un camino. Y precisamente, como dice Santiago, ¿sí?, que cuando llegan a nosotros las pruebas, Dios las permite para un propósito. Y también lo vemos en esta carta de Pedro, que Dios permite todas esas dificultades, toda esa persecución, esas aflicciones a nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos ser perfeccionados y nuestro carácter pueda ser pulido, pueda ser conformado de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. En esta enseñanza yo quiero introducir a la primera carta de Pedro.
hemos terminado ya una sesión de enseñanzas con respecto a la familia, con respecto a la crianza de los hijos, y es necesario apuntar que la vida cristiana está centrada en Cristo precisamente, no está centrada en lo que yo quiero, precisamente es la vida cristiana centrada en Cristo. Y la Escritura dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y no solamente regulamos los asuntos de culto en domingo a la voluntad de Dios, sino regulamos toda nuestra vida. Incluso nosotros hemos llegado a cantar, y no porque lo cantemos, sino porque la Biblia dice, de una o de otra manera, ya no somos nuestros, ¿sí?, sino somos de aquel que nos ha llamado. Somos de Dios. Por lo tanto, como mayordomos que somos, nosotros vivimos para glorificarle. El asunto de criar hijos, el asunto de matrimonio, el asunto de mi trabajo, el asunto incluso de cualquier situación que yo atraviese, ya no es causa mía. Quiero decir, ahora es que tengo que hacer, cómo tengo que proceder para la gloria de Dios, ¿sí? Para la gloria de Dios. Entonces, toda nuestra vida debe estar enfocada en la persona de Cristo. Toda nuestra vida debe estar enfocada en la persona de Dios, porque precisamente por eso Dios nos ha llamado, conociendo sus planes que son perfectos, que son soberanos, y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entendiendo esto, nosotros ahora debemos de caminar para su gloria. En algún momento nosotros podemos decir: Señor, es que este no es el camino. Señor, creo que te estás equivocando. No conoces las circunstancias que nos rodean, no estás conociendo la ideología o los propósitos que están populando en este tiempo. Sin embargo, Dios es sabio y Dios es infinitamente sabio, conoce todas las cosas, nos conoce. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos por el bien de nosotros y para la gloria suya a su perfecta voluntad. En esta carta, la primera carta de Pedro, vamos a hacer una introducción a grandes rasgos de lo que trata esta carta de Pedro. Y bueno, y el propósito de esta carta es alentar a los creyentes a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en medio de la persecución, en medio de la opresión, en medio de una enfermedad, en medio de una adversidad y en medio de cualquier cosa. Nosotros somos llamados para vivir de la manera que Dios quiere, pero también que nosotros demos testimonio de la gracia que ha venido a nuestras vidas y de esa manera honremos a Dios. Hay una parte que dice, hay una parte que dice en Romanos 12:20, no, si lo pueden buscar, si no lo voy a leer. Dice: así que si tu amigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Y dice el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Y cuál es la respuesta natural? ¿Cuál es la respuesta carnal que nosotros tenemos cuando viene una enfermedad, un problema, una dificultad con nuestra esposa, un problema fuerte? ¿Cuál es la reacción del hombre? ¿Cuál es la reacción de la persona ante esa situación que le está amenazando, que le está haciendo dar dolores de cabeza o cualquier otra cosa de alguien que me está haciendo algo intencionalmente? ¿Cuál es la respuesta? La sabemos. La respuesta es: si así Él me está tratando, pues yo también lo voy a tratar de esa manera. Si Él se está riendo de mí, pues yo me voy a burlar de Él. Si Él está siendo agrio conmigo y sus palabras están siendo ásperas,
¿Cuál es la respuesta natural del hombre? ¿Cuál es la respuesta del hombre sin Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Pues es responderle de la misma manera. Sin embargo, es responderle de la misma manera. Dice la Escritura: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. En otras palabras, una actitud del hombre sin Cristo, del hombre carnal, es cuando viene una dificultad, empezamos a renegar, empezamos a culpar. Si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido por esta situación, si no hubiera sido por aquellas personas que están a mi alrededor, si no hubiera sido por ese hombre que se levantó y me dijo así, así, y entonces empezamos a enojarnos o nos confundimos en un momento dado. ¿Por qué me está aconteciendo esta situación a mí? ¿Por qué tengo yo esta enfermedad? ¿Por qué yo tengo que enfrentar estos problemas? ¿Por qué yo tengo una esposa con estas características o un esposo de esta manera? ¿Por qué? Y en algún momento algunas personas en la enfermedad muy difícil, muy dura, llegan a decir: ¿y acaso mis pecados son tan grandes? Tan grandes, o sea, que tengo que estar yo sufriendo, estar en esta condición así. ¿Por qué? Porque pensamos que el asunto que nosotros estamos atravesando es algo en que Dios nos está castigando. Pero bien, esta carta nos va a dar la luz de los propósitos, nos va a dar la luz de la manera en que tenemos que enfrentar. En esta carta nosotros vamos a aprender acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de los propósitos de esas pruebas, de los propósitos de las tribulaciones, de la razón por la cual nosotros atravesamos y cómo Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de un lugar de tinieblas. Así lo dice la Escritura: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no escondemos una luz debajo de la mesa o en otro lado, sino la ponemos en alto para que alumbre a las personas. Y esa es la voluntad de Dios. Y evidentemente, para vivir de esa manera, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la influencia de Dios. Por sí mismo el hombre no puede producir lo bueno, aunque quiera, aunque se levante por la mañana, jure y perjure: hoy voy a amar a mi esposa, hoy voy a amar a mi enemigo, hoy estoy decidido. ¿Y qué pasa en el primer intento? ¿Qué pasa? Cuando la señora no quiere hacerle la salsa o la comida que ella quiere, que él quiere, se disgusta, se molesta. Bueno, ahí quédate con tu comida. La Escritura, o sea, ¿por qué? Porque dice la Escritura: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo aquel que en mí no lleva fruto, o sea, en Cristo Jesús, es en la conexión, en la cercanía, en el efecto de una causa que golpea nuestras vidas. Y por lo tanto, como bien dice la tercera ley de Newton, ¿verdad? Para cada acción, hay una reacción. Si bien nosotros no reaccionamos, es porque no nos dejamos que caiga en nosotros una acción de Dios, del Espíritu Santo. Y esto es verdad. No hay un efecto. ¿Por qué no hay un efecto? Porque precisamente no hemos sido dóciles para decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. O sea, Señor, te busco. Como lo cantábamos en la mañana, quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. No solamente consiste en palabras, sino decir: Padre, hoy en esta mañana que me he levantado, Señor, quiero ver tu rostro, quiero conocerte, quiero saber de tu carácter, no solamente quiero saber doctrina para debatir y discutir, quiero que tu misma gracia, que tu misma influencia, que tu mismo Espíritu Santo venga a mi vida y cambie de este muladar, de este viejo hombre, lo que nadie ha podido hacer. Cambie de esta vieja vida. Ahora empieza a ser una nueva vida que solamente puede florecer por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios. Así lo dice
La carta, así lo dice el Evangelio de Juan, en Juan 15. Nosotros, entonces, si no, tenemos que permanecer conectados a la vid, injertados a esa vid. De esa manera, no puede ser de otra forma. Segunda de Timoteo 3 dice 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y una persona en algún tiempo llegó a decir, pero ¿dónde está la persecución? Si no vemos persecución. Bueno, ahí precisamente dice la Escritura, y el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. Piadosamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que mediante el llamado de Cristo Jesús, entonces empiezo yo a vivir de esa manera en que Dios quiere que no a señalarles el pecado de una manera como si nosotros fuéramos perfectos. Dice la Escritura, hay una parte, dice, y no participéis de las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprendedlas. Y entonces a través de esa nueva vida en Cristo, que empieza a ser, empieza a proceder en la búsqueda de Dios, que tal vez deja un trabajo donde no le conviene a los intereses de Dios, no tanto a nuestros intereses, donde empieza a tomar la Biblia temprano, donde empieza a decirle, señora mujer, tenemos que ir a esta reunión, tenemos que letrarnos, tenemos que educarnos, donde empezamos a usar los medios de gracia y donde empezamos a predicar la palabra a nuestros vecinos y a decirles con mansedumbre acerca de esta vida, y entonces empezarán a oponerse, empezarán a decir, es que este es muy exagerado, este hombre es un religioso fanático, este hombre, mira, etcétera, y algunos en algún otro lugar empezarán a querer agredirnos cuando el Evangelio de Cristo es predicado. Dice la Biblia, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, en esta carta vamos a ver el autor es precisamente el apóstol Pedro, ese hombre que antes de que Jesucristo, el Señor, fuera crucificado, bueno, nosotros conocemos a través de la Escritura el carácter que tenía, era arrebatado, era implacable, y ahora en un momento también él procedió con él respondió de una manera violenta cuando querían apresar al Señor Jesucristo, sacó su espada y quería proceder de la misma manera que estaban haciendo aquellos soldados. Sacó la espada y no solamente le quería cortar la cabeza, la oreja, le quería cortar la cabeza. Bueno, algunos dicen, oye, que Pedro no tenía un poquito de sensatez, viendo que no solamente era un soldado, no eran 2 soldados, no eran 3 soldados, eran muchos soldados, y que él pensaba que de esa manera iba a hacer frente a toda a ese grupo de soldados. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es el carácter que Pedro tenía, un carácter impulsivo, un carácter de venganza a espada. Bueno, si ellos proceden así, también nosotros. Pero ahora él está alentando a los discípulos que están sufriendo, que están padeciendo persecución, y les alienta a vivir de esa manera piadosa y de esa manera que no respondamos de una forma del mal, sino más bien le respondamos con el bien.
Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude y que mediante la exposición de esta mañana sea encaminado nuestro corazón y en nuestro corazón ardan las palabras de tal manera que la búsqueda de Cristo Jesús y el encuentro pueda ser algo palpable en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos das. Excelente día, Padre. Son nuevas tus misericordias cada mañana. Cómo has hecho todas las cosas con sabiduría, con inteligencia. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice la Escritura, Padre, te damos gracias, Señor, y Señor, te damos gracias por el privilegio de estar compartiendo tu palabra. Permite, Dios mío, que, Padre, sea como así lo has dicho, Señor, en la Escritura, como esa tierra que recibe la lluvia del cielo, Señor, y hace producir la semilla, Señor, hace germinarla, Padre, y da un crecimiento. Dice tu palabra: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, para tu gloria, con tal, Señor, que lleguemos a conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, él es Pedro. ¿Y en qué fecha está redactada? Está redactada aproximadamente en el año 64, del 64 y 67, claro, en ese periodo de tiempo. Fue escrita de nuestra era, o sea, después de Cristo. ¿Y qué pasaba en esos tiempos? Les voy a decir qué pasaba en el año 64 después de Cristo. En Roma pasó lo siguiente, la historia, y está registrado y nosotros lo sabemos, que hubo un incendio en Roma, un gran incendio que duró, algunos lo miden que duró como 7 días, otros 5 días, otros 6 días, pero fue un incendio grande en Roma. Duró mucho tiempo. Algunos dicen que se empezaba a sospechar de quién había iniciado ese gran incendio en Roma, y algunos se llegaba a rumorar que mientras se incendiaba Roma, Nerón, que era el que gobernaba en aquel entonces en ese lugar, tocaba una lira, o sea, viendo incendiar Roma, o sea, del grado de mente que estaba, etcétera, o lo que él tenía en mente. Y entonces también otros decían que se les parecía raro que ese incendio, una vez que se apagó, otra vez se iniciaba otra vez se encendía, otra vez se encendía. Y entonces llegaron a pensar algunas personas, o sea, ¿quién provocó este incendio? Y entonces la gente empezaba a demandarle, que querían justicia, o sea, ¿quién había hecho esto? Y entonces se sospechaba que precisamente Nerón había iniciado ese incendio, lo había provocado en Roma. Entonces él, para quitarse de ese señalamiento, empieza a buscar a alguien que se le pueda culpar por el incendio en Roma. Precisamente que se cree que se inició el incendio para despejar un área en la cual él quería construir un monumento grande y muy ambicioso para él, que después lo hizo, ¿verdad? Pero entonces algunos comentan, dice, bueno, los cristianos que se reúnen constantemente, se saludan con ósculo santo, se habla de amor, y cada quien cambia sus opiniones, se hablan francamente. Entonces llegaron a decir, no, entonces los cristianos, esos son los que hacen fiestas, que hacen bacanales, que hacen fiestas degradantes y de todo ese tipo de cosas. Y entonces Nerón culpó a los cristianos que ellos habían iniciado ese incendio, y entonces a partir de ese momento empieza una persecución contra los cristianos, culpándolos que ellos habían iniciado ese asunto. Entonces, también porque los cristianos en ese momento no se involucraban
en actividades de entretenimiento propias de aquella época. El circo romano, viendo cómo dos gladiadores se mataban, etcétera, no participaban de esas cosas. También no asistían al teatro, los deportes y entre otras cosas. Entonces, al negarse los cristianos a estas cosas, la sociedad de aquel momento menospreciaba a los cristianos. Entonces empieza a surgir una persecución en contra de los cristianos, y los destinatarios va dirigido a todos los cristianos no judíos, y también no judíos o gentiles, que estaban en Asia Menor, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, si nosotros ubicamos ahí nuestra Biblia, en Primera de Pedro capítulo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les da a entender que somos igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, extranjeros y peregrinos. También nosotros somos expatriados y no buscamos aquí en esta tierra un lugar, como bien dice la Escritura en Hebreos, porque si hubieran buscado una patria terrenal, hubieran tenido tiempo para regresar, sino como aquellas personas que somos peregrinos, que somos extranjeros en esta tierra y buscamos una patria celestial. Buscamos una patria celestial. Entonces, a ellos va dirigido. ¿Y cuál es el tema de esta carta? La esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Algunos lo pueden establecer de esta manera. El tema central es presentado, es el sufrimiento y la persecución, y se hace de dos maneras. Jesús es presentado como el supremo ejemplo de sufrimiento y rechazo. Cristo fue rechazado, Cristo padeció por nosotros, y también los seguidores de Jesús son llamados a imitar su ejemplo y su actitud. Vamos a leer entonces Primera de Pedro 1:11. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo. Y también los seguidores de Jesús somos llamados a imitar su ejemplo. Podemos ver 1 Pedro 2:19. Dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice el verso 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, hermano, o sea, si usted piensa que la vida cristiana es una vida cómoda, comodina, sin esfuerzo, y que se está supeditada o que depende de las concupiscencias de la carne que gobiernan su vida, así no es. Al contrario, la vida cristiana, lo que Dios quiere, por la luz del Evangelio que viene a nuestra mente, la vida de cada discípulo tiene que ser sometida a la voluntad del Señor. Y entonces el viejo hombre en algún momento va a tener que protestar, va a protestar. No, por ahí, ¿cómo crees? ¿Cómo que levantarse temprano para buscar a Dios? Empieza el viejo hombre a decir: no, es que eso no es posible. Y entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que separar el tiempo así, de esta manera? ¿Cómo es que yo tengo que estudiar y profundizar la palabra? Porque es precisamente porque como ignoramos la palabra de Dios, tenemos un rumbo distinto que el que Dios quiere.
Y bien el Señor Jesucristo le decía: vosotros mucho erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y precisamente no solo son los pastores, no solo son los ancianos, no solo son las personas que predican los que necesitan profundizar la palabra de Dios. Todos tenemos que profundizar la palabra de Dios intencionalmente, de tal manera que nosotros no erremos en las Escrituras y el poder, en la verdad de las Escrituras. Y esa verdad, dice Cristo Jesús, que nos va a llevar a una libertad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Esa libertad no está condicionada por lo que dice la carne. Esa libertad está dada por lo que Cristo dice que tenemos que hacer. Es una libertad. Y esa libertad, o sea, en otras palabras, si usted no tiene libertad, aquel que le ha ofendido, o sea, aquel que le ha hecho algo, si usted no tiene la libertad para abrazarlo, para sonreírle y para decir, si usted no tiene esa libertad es porque no ha conocido el amor de Dios. Si en usted todavía hay un resentimiento, un recelo, un odio, una muina, algo que le guarda y que dice, no, me las va a pagar, y lo mira así de lejitos, y usted no está en libertad. O sea, ¿cómo puede usted amar a Dios a quien no ve cuando no puede amar a alguien que sí ve realmente? Entonces la libertad no ha llegado en su vida. Y entonces esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, seguimos más adelante. En alguna de las partes, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es lo que dice el capítulo 1, verso 6. Y algunos estudiosos han llegado a decir, de una manera rápida, para saber de qué trata una carta, una epístola o un libro, podemos leer el inicio y el final, y nos daremos cuenta más a grandes, un panorama general de qué es lo que trata. Y en la parte final, en el capítulo 5, verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, entre estas dos afirmaciones, si usted lee la palabra de Dios, hay muchas veces, como 30 veces aproximadamente, que se hace referencia ¿a qué? Al sufrimiento, al padecimiento, a la persecución, en muchos otros pasajes. Entonces, ¿qué propósito tiene esta carta? Esta carta tiene el propósito de animar, de alentar a los lectores y también de dar testimonio de la verdadera gracia de Dios. Anima a los cristianos que sufren a aceptar las dificultades que le vienen por causa de su fe en Cristo. Pedro les exhorta a permanecer firmes. Les dice que compartan los sufrimientos de Cristo y que participen en su gloria. El apóstol Pedro quiere transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo. La palabra esperanza es clave en esta carta, en primera de Pedro también es clave. ¿Ok? Aparece 5 veces y está dirigida a esos cristianos que experimentan sufrimiento frecuente e intenso. Y entonces también el apóstol, ¿cómo inicia? Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Es que para las dificultades y para cualquier adversidad que nosotros enfrentamos,
¿Qué es suficiente? ¿Un buen doctor? 5 buenos doctores, 5 buenas instituciones de salud que nos estén atendiendo. El apóstol Pablo le dijo al Señor, dice, ya varias veces le he rogado a Dios que me quite este aguijón de mi carne. ¿Y qué le ha respondido Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia es suficiente. O sea, Cristo Jesús, la comunión con Cristo va a ser suficiente. Realmente, porque no hay esperanza en un momento dado para una persona que está dolida, que está sufriendo dolor, ni para el que está ahí, ni para el otro que le ayuda. ¿Qué le puede hacer? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo le puedo alentar? Y en algún momento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer? Solamente la gracia de Dios nos va a ayudar. Solamente. No va a haber otra cosa, no va a haber otra opción, no va a haber de otra manera. Solamente la gracia de Dios. ¿Para qué? Para llegar a ser pacientes. En un momento dado, pongo un ejemplo, cuando tenemos a un enfermo, el enfermo puede variar mucho su estado de ánimo de acuerdo a cómo se sienta. Y en algún momento puede llegar el enfermo a decir, ¿saben qué? No quiero nada. No quiero pastillas, no quiero medicina, no quiero inyección, no quiero ir a sacar mis análisis, no quiero ir a ver al médico. Déjenme así. ¿Y usted qué le responde? Haz. Si así quieres, así quédate. ¿Usted qué le responde? ¿Qué necesita usted para decir? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita él y qué necesito yo? Necesitamos la gracia. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un tema de tarea. ¿Qué es la gracia? Pero ¿cómo se aplica la gracia en nuestras vidas? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se vivifica en nuestras vidas la gracia? Porque la gracia podemos decir, nosotros tenemos la doctrina de la gracia, pero alguien ha preguntado, ¿y tiene la gracia de las doctrinas? Alguna vez nosotros podemos tener un concepto solamente de la gracia, pero la gracia en nuestras vidas, ¿qué es la gracia? La gracia es una cosa extraordinaria. La gracia de Dios. Entonces, el apóstol no defiende que nosotros nos escapemos de este mundo, como algunas personas lo hacen. El mismo Nerón dicen que se suicidó, porque bueno, en un momento dado ya no tuvo algunos problemas, ya le quitaron el gobierno de esa área y lo que mejor pudo es suicidarse. Más bien exhorta el apóstol Pedro a los cristianos a vivir vidas loables en el mundo y hacer lo que es bueno. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, murmuraban que eran malhechores, que eran hombres malos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Porque esta es la voluntad de Dios. En el verso 15 dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo yo voy a poder hacerle bien a aquel hombre que me está diciendo así? ¿Cómo la mujer, cómo el hombre le podrá estar haciendo el bien a aquella mujer, su esposa, que le dice diario, canicón, 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 ven a comer, canicón, etcétera? O sea, ¿cómo entonces va a tener esa gracia para hacerle el bien? O sea, ¿cómo alguien que me está... Y por eso y me asombra, y es precisamente, he visto en hermanos la gracia de Dios, que a pesar de estar en una situación así, sonríen y ya, como diciendo, como cuando Jesús decía, te considero, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, eso es gracia. Eso es gracia. Cuando alguien te está enfrentando, te está diciendo, en vez de proceder de la misma manera, ya
Wow. Un golpe, una cachetada con guante blanco, por ahí dicen. Entonces, desde el primero hasta el último capítulo de la epístola, Pedro formula una serie de exhortaciones para e instrucciones para que los lectores sean santos y eviten el mal. El capítulo 2, verso 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Capítulo 3, verso 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dice el verso 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Él quiere que los creyentes entiendan que cuando sufren no están pasando por una circunstancia inútil, sino que se están sometiendo a una prueba divina diseñada para aprobar su fe. Y alguien escribió, o sea, alguien decía: el sufrimiento y la persecución deshacen las falsas esperanzas y distracciones de esta vida. ¿Sí? Imagínese usted, cada uno de nosotros, que nos diagnosticaran cáncer ya terminal. Cáncer terminal. En un mes usted ya no va a estar, ya le dije, ya buscó nuevas opciones, nueva medicina, etc. ¿En dónde estaría nuestro enfoque de nuestras vidas cuando ya nos diagnosticaron eso? O cuando nosotros estamos padeciendo una enfermedad. Yo creo que a algunos de ustedes, y espero que no les pique el mosco del dengue, cuando uno está encamado, cuando está con la fiebre y todo eso, ¿qué uno quiere? ¿Qué es el deseo de nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestro corazón? Quisiera estar ahorita en el mar, en Cancún, con un coco frío y disfrutando, y no sé, ponga música por favor, o cómo quisiera ahorita estar planeando mi próximo negocio para ver que si hacemos este tipo de cosas. ¿Usted qué está pensando en ese momento? A ver, dígame, ¿qué está pensando? Nada más está pensando: Señor, ayúdame por favor, ten misericordia de mí. Si ya se siente usted enfermo, Señor, por favor ayúdame. Y entonces uno empieza a pensar: ¿y los demás? También a los demás ten misericordia de Dios, de ellos, por favor. Uno no está pensando, como alguien decía, no, a ver, ¿y quién estará en la tienda? ¿Y quién no sé qué? ¿Y quién estará en esto? O sea, uno está pensando cuando está enfermo eso. Se olvida de todo eso. Y entonces nos ayuda a enfocarnos realmente hacia dónde vamos. ¿Qué somos? Cuando uno está enfermo, uno realmente prueba lo que es uno. ¿A poco el adúltero, cuando está en esa condición, o la adúltera está: quisiera arreglarme ahorita para salir y todo eso? ¿Está diciendo eso? Ni por acá, ni por acá, nada. Todo eso se esfuma porque está viendo su vida que está delante de Dios. Dice: se deshacen las falsas esperanzas, y realmente son falsas esperanzas, y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerda nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. ¿Dónde va a ser nuestro lugar donde vamos a vivir eternamente? ¿Aquí o allá en el cielo? ¿Dónde va a ser? En teoría es en el cielo. Debe ser también en la realidad en el cielo. Si vamos de paso y si nuestra meta está en el cielo, tenemos que tener nuestra meta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La meta está en el cielo. ¿Tiene programado ir a asistir a un retiro en este año? No, pero asistir a un curso de una materia o especialidad de su trabajo, sí. ¿Dónde está entonces enfocado más? Sencillo. ¿Cuántos cursos de capacitación
tiene usted de su trabajo y cuántos cursos de capacitación tiene usted para la vida piadosa. Sencillo. Y ahí va a ver dónde está su enfoque. Si está enfocado en esta vida o está en la vida eterna realmente. ¿Ok? Entonces, dice, y nuestra esperanza está precisamente, las dificultades de la vida pueden hacer más profunda y genuina la fe que tenemos realmente. Y vamos a leer unos pasajes. En 4:1 dice, claro, de primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Él sufrió, nosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, y ciertamente el hacer el bien cansa. Ya le digo 7 veces a este mi hijo que no debe hacer eso. Y entonces viene la concupiscencia a nosotros a decir, ya es la última, y a enojarnos. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ya me cansé, ya de 7 veces ya le prediqué el evangelio a mi vecino y no quiere convertirse. Ya le voy a decir si no. No, usted síguele dando testimonio. Usted siga conectado en la vid verdadera y sígale diciendo con sus hechos y con sus palabras que Cristo transforma vidas, que Cristo da gracia, que Cristo influencia, que Cristo cambia nuestra manera de vivir egoísta por una manera loable para buscar la gloria de Dios. Dice 5:9, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Usted no sufre nada más, usted no está solo. O sea, como cuando Elías llega y le dice, solamente he quedado yo y me buscan para matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. O sea, no piense que usted es el único que sufre. O sea, no piense eso, solamente yo, solamente. Y es que hay diferentes dificultades y cosas que nos acontecen, algunos de una manera y algunos de otra manera. Y no piense que nada más él o ella le tocó llevar una cruz tan grande. Mas el Dios, dice el verso 10, de toda gracia, en el 5:10, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, por un rato, comparado con la gloria venidera, esto por un rato, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo fortalezca y establezca. Después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el propósito de esas pruebas y de ese sufrimiento es que Dios nos perfeccione, Dios nos desarrolle un carácter tal que se parezca al de Cristo Jesús. El sufrimiento no es algo anormal que los creyentes tienen que padecer. Es la experiencia común que cualquiera que vive en comunión con Cristo. También se dirige a los esclavos que sufren injustamente en manos de amos crueles. Así lo dice, vamos a leer 2:18. Criados, y criados, esta palabra, bueno, está en el original es doulos y significa esclavos, porque en ese tiempo había esclavos. Es más, Roma era una capital donde abundaban más esclavos que todos ciudadanos. Y los tenían y andaban libres, como si fueran libres, porque tenían un cerco de protección que si algún esclavo quería escaparse y lo lograban agarrar, moría. Entonces, ahí está refiriéndose a los esclavos. Estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente, porque así pasa, no solamente a los buenos y afables, sino también
Es que es bien fácil poner atención a la maestra que da una clase excelente. Mira, fulano de tal que tiene un carácter así, oh, qué bien, qué bien. Pero ahí viene el otro maestro que tiene un carácter muy agrio, muy severo. Es que es bien fácil saludar a los que nos saludan, pero no por lo contrario. Es bien fácil someter. ¿A quién no le gustaría? ¿Quién no obedece al patrón que es bien amable, sonriente y todo lo bueno que pocos son? ¿A quién le costaría? A nadie de nosotros nos costaría. Pero ¿a quién le costaría someterse a un esclavo, a un patrón que es duro, que es tirano, que es mal hablado? Y de responderle, sí, como usted lo diga, Señor. Inmediatamente lo hacemos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles. ¿Qué patrón tiene usted? Por cierto. Bueno, algunos dirán, yo no tengo patrón. Bueno, o a lo mejor es patrón, ¿verdad? Ok, si no es patrón, si no tiene patrón es patrón, pero algo le tiene que hablar la escritura, ¿verdad? Seguimos. Entonces, también a esposas que viven con esposos incrédulos. Capítulo 3, 1 al 6. Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ese es el evangelio. Dice, para que también los que no creen en la palabra, aquellas personas inconversas, usted no les vaya a estar diciendo tanto de la palabra que le está diciendo, mire, sí, dígale la palabra, pero para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por qué acción? ¿Por la conducta de quién? Sin ninguna palabra, ninguna. Dice sin palabra, o sea, no more words, nada de que mira, que el evangelio mira que es así, todo eso. A ver, esposa, predique el evangelio en silencio. Predique el evangelio en silencio. A ver, esposas que estén aquí, por favor, pónganse de pie. Esposas, estén casadas con un marido impío o cristiano, etcétera. Les pido por favor, pónganse de pie. No, nada más. ¿Ok? Esposas, aquí les habla la escritura a cada uno de ustedes. Las que están aquí presentes y las que están escuchando la transmisión, muchas gracias, hermanas, gracias. Les está diciendo, no prediquen el evangelio. Si ustedes pueden predicar el evangelio sin ninguna palabra. ¿Quieres más quesito, mi amor? ¿Te sirvo otra tacita de café como tú quieres, un capuchino? Ya está la ropa. Aquí la tienes, mi vida, como tú dijiste. Así está, así es, así. Ya llegamos al nivel. Bueno, entonces así. Cuando llega el Señor muy desesperado, ¿no? Así ya molesto, ya ni siquiera saludó, y en vez de la esposa ser un poquito sabia, le empieza a hacer indirectas, ¿verdad? También que te fue seguramente en el trabajo, ¿verdad? Si ya sabe que cuando viene con un carácter así, como dijera el hermano Alex, como gorila, mejor dice, la blanda respuesta, ¿qué? Así sí lo sabemos. Quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, etcétera. Eso se llama gracia. A pesar de lo que me estén haciendo, diciendo, le voy a decir, yo no soy capaz de hacer eso. En Cristo Jesús sí lo puedo hacer. Por la gracia de Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer por sí misma y lejos de Cristo puede
estar con esa fuerza para decir, quiero hacerle el bien a este hombre. Quiero hacerle el bien. Y eso será un testimonio tan fuerte, tan fuerte. No digo que la mujer esté rebajada a un nivel, no, definitivamente. No lo estoy diciendo eso. La escritura, y si hay algún problema, profundice en la escritura. ¿A qué se refiere eso? De esa manera. Les informa que están en el mundo para hacer la voluntad de Dios. Por eso exhorta a los creyentes y a las esposas a convertir a sus maridos con pureza y reverencia, y a ganarlos no con argumentos, sino con su conducta. Si a veces la esposa dice, y te vas a ir al infierno, y que mire, es que le está reprochando todos sus pecados, todos, diario, pues, no, dice la escritura que mejor con su actitud pasible, apacible. ¿Ok? La persecución ofrece una oportunidad para mostrar a otros el generoso amor de Jesús y que es motivada por su regreso. 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 2:12, un poquito más para atrás, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Tres 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si Dios quiere que padezcas haciendo el bien, está bien. Es mejor que padezcas haciendo el mal. Ok. Terminamos. 1 Pedro 2:23 dice, y en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la escritura, ¿quién cuando le maldecían? ¿Quién puede soportar una maldición? ¿Quién puede soportar una injuria? Más cuando tenemos un problema, un choque, un enfrentamiento con algo difícil, y nos están maldiciendo y nos están señalando y todo eso, que viene a nuestras vidas, que nosotros queremos hacer, responderle de la misma manera. Dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la escritura, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Pregunta, ¿cómo respondemos nosotros a las tribulaciones? ¿Cómo respondemos nosotros ante una noticia dura? ¿Cómo respondemos nosotros ante una amenaza de nuestra persona, de nuestra salud? ¿Cómo respondemos nosotros ante una injusticia? ¿Cómo respondemos nosotros ante un maltrato? Nada más no hablen de aquella persona, no hablen porque para aquella persona su honor es sagrado. Cuando hablan de nosotros, inmediatamente reaccionamos. Claro, no es que no vamos a hablar claramente con las personas, ¿no? Mansamente, perdón, dijiste que yo era así. No, es que solamente bromea. Ok, está bien.
etcétera, ¿no? Pero nuestra actitud, ¿cómo es? ¿Una actitud reactiva? ¿Qué necesitamos nosotros para afrontar las dificultades? ¿Qué necesitamos? Necesitamos de la gracia del Señor. La gracia no es un invento, la gracia no es un concepto, la gracia no solamente son doctrinas escritas, la gracia es una realidad en nuestras vidas. Y esa se obtiene de Dios solamente. Para nuestras vidas esa gracia le lleva a usted a sufrir, a soportar, a pesar de que los demás no están haciendo lo que tienen que hacer. No que no vayamos a hablar, no. Como bien dice la Escritura, cuando Dios le llamó a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Póngale el nombre de usted. Fernando, Germán o Aurelia, ande delante de mí, de Dios, claro, y sé perfecto. ¿Y María? ¿Ella no va a ofrendar? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y Julieta? ¿Que no va a hacer lo que le corresponde? Ande delante de mí y sé perfecto. ¿Y nada más yo voy a ir a orar? ¿Y Mario no va a orar? ¿Y por qué Raúl está comiendo allá palomitas y refrescos? Realmente el llamado de Cristo Jesús para nosotros es un llamado individual, un llamado personal primeramente, para nosotros vivir en la verdad de Dios. ¿Y Fulgencio? Él se duerme. Déjalo que se duerma, Fulgencio. Usted manténgase despierto. Después Dios va a hacer algo con Fulgencio. Y yo solito nada más. Usted no está solo. No piense que usted está solo. Ni piense que usted solo hace la obra de Dios. No, únicamente hay muchos que lo hacen. Y Dios tiene un remanente fiel que le está honrando en todo el mundo, en diferentes lugares. Y hay gente que se levanta temprano en las sierras. Pregúntele al hermano Martín, que temprano, 2 horas antes, pregúntele al hermano Roberto, 3 horas antes, agarran sus tortillitas con la poca comida que tienen y empiezan a caminar entre la lluvia, subidas y bajadas. Usted no se ha dado cuenta de eso. Tal vez yo, tampoco yo. Pero la Escritura dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y no llegan tarde. Y nosotros tal vez, y a lo mejor no se quejan, que en dificultades, no, usted no solamente sufre, hay varios que están sufriendo de una y de otra manera, y que mediante la gracia del Señor Jesucristo a usted Dios le dé esa influencia para tomar fuerzas. Tome aliento vuestro corazón. Por la fe, dice la Escritura, sacaron fuerzas en la debilidad. En otras palabras, Señor, ¿cómo diría Sara cuando iba a parir? Dice que ya no tenía fuerzas. O sea, Señor, tú lo prometiste. Tú dijiste que íbamos a tener un hijo y ella, ¿qué habrá dicho? 9 meses o tantos meses ha estado así. Y para que no nazca, tomando fuerzas en la debilidad. Señor, tú dijiste, tú prometiste y tú lo vas a hacer. Por lo tanto, me aferro a tu verdad. Que Dios obre en nuestras vidas, que Dios se glorifique. Dice Salmo 31:24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Esfuérzate y tome
aliento vuestro corazón. Esforzaos, esfuércete. Esta carrera no es para la gloria de usted. Y esta carrera que ha empezado no es una carrera en la cual usted esté buscando la comodidad. Es más, aunque usted la busque, Dios soberanamente le ha puesto en el lugar donde está para que a través de lo que usted está pasando, Dios pueda glorificarse y usted sea perfeccionado y establecido en la fe. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Dios, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a dar gracias. Vamos a encomendarnos a Dios. Hoy es el momento en que usted le pida a Dios: Señor, ayúdame, dame aliento, por favor. Dame aliento. No te pido que me quites los problemas, no te pido como aquellas personas perseguidas, porque sería fácil. Y no digo que no lo pida, hermano, pídalo si es la voluntad del Señor. Pero pídale a Dios: Señor, dame las fuerzas para soportar esta prueba. Dame las fuerzas, dame el aliento para que yo pueda salir de esta tribulación y pueda glorificarte. Fortaléceme, Señor, mi hombre interior. Quiero poner delante de ti mis debilidades, mi corazón, mi condición, lo que yo soy. Mientras entonamos este canto, mis concupiscencias, mis debilidades, mi carácter, mi forma de ser, Señor, no es por gloria mía, sino es más bien para gloria tuya. Solamente en Jesucristo podemos tener esa fuerza. Que nosotros tengamos el objetivo correcto, que nosotros tengamos la mente correcta. Aquel canto decía: pon en mí la mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Que de esta manera cada uno de nosotros tomemos fuerza en el nombre de Cristo Jesús y nuestras vidas tomen aliento en esa necesidad. Misa, y encomendándonos al Señor, que Dios puede hacer en nosotros. Le pido al hermano Misa, porfa, que entone un canto en esta tarde y nosotros estemos reconsiderando nuestros caminos, nuestra vida, y ahí nos sinceremos con Dios, diciéndole: Señor, te necesito. Señor, no permitas que salga hoy sin poder haber invocado tu nombre, sin haber buscado de tu gracia, sin poder haber buscado de tu influencia. Y que entendiendo que Dios está dispuesto y es amplio en perdonarnos y es bueno en gran manera, y que las promesas en Él son sí y en Él son amén, y que realmente de nosotros, de Él no es la culpa, es de nosotros, y que solamente Él es el dador de la gracia, de la influencia. Queremos tener comunión contigo, Padre. No queremos tener comunión con la religión. Queremos conocerte, Señor. No queremos conocer un lugar de culto, Padre.
Queremos, Padre, acercarnos a ti. No queremos acercarnos solamente a unos conceptos de nuestra vida, Padre. Queremos sincerarnos contigo, Padre. Queremos estar en ti. Queremos tomar de ti. Queremos vivir para ti. Queremos progresar en ti. Queremos, Padre, por favor, conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, hermano, mientras entonan este canto, a sincérese con Dios y dígale: Señor, esto es lo que hay en mí. Dice la Escritura: y si hubiere pecado, confesarle. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador. Y te necesito. mi vida vacía sin ti. Ti está. Tú Llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador. Salvador, Y te necesito. mi vida vacía sin ti. Está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te Necesito. mi vida vacía sin ti. Está. Tú Llenas con tu poder. Tú llenas Con tu poder. llenas Con tu poder. poder. Todo mi ser. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Llenas con tu poder todo mi ser, todo mi ser. y te Necesito. Mi vida vacía sin ti está. Llenas con tu poder. Llenas Con tu poder. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Dice la Escritura: ten piedad de mí, a tu misericordia, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti, dice la Escritura, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro, por puro en tu juicio. Padre bendito, en esta mañana aquella persona que ha reconocido su condición, Padre, que ha reconocido su descarrío, que ha reconocido, Padre, su impotencia y su ineficacia en vivir como tú quieres, Padre Santo. Les sea dada la gracia, Señor, para vivir la esperanza, la fe, Señor, reconociendo sus rebeliones, reconociendo sus pecados, pero recibiendo de la bendita gracia del Señor esa influencia, esa nueva identidad en Cristo Jesús por el Espíritu, para gloria tuya, Señor. Padre, gracias. Sustenta a cada uno de ellos. Padre, sustenta a cada uno que con un corazón contrito y humillado se han acercado a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.